dice, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, hablaba mi hermano, cuando estaba hablando el hermano Marcos, yo decía: Señor, tú siempre das la aprobación, porque él estaba hablando, ¿verdad?, de cuando se abrió el mar, cuando pasó su pueblo, cuando el Señor los libertó de la cautividad, ¿verdad?, de Egipto. Dice que los hizo pasar en seco, él abrió ese mar para ellos. Y todos estos reyes, dice que ellos oyeron de las grandezas del Señor, oyeron de cómo el Señor había provisto el maná, cómo había caído del cielo ese maná. Imagínese usted que empiece a ver cómo caen los pollos, que usted empiece a ver cómo caen las verduras, la comida de arriba. Usted se va a maravillar, usted va a decir: wow, gloria a Dios, ¿verdad? Qué grandeza del Señor. Y el Señor lo puede hacer, hermanos, en este tiempo, pero recuérdese que dice que por el pecado de Adán, dice que el Señor trajo, ¿verdad? Vino consecuencia y dijo que el hombre tenía que trabajar, sudar para ganar el pan de cada día. Pero el Señor es bueno, hermanos, el Señor es bueno y misericordioso. Y dice que estos reyes oyeron de todo lo que el Señor había hecho con su pueblo, ¿verdad? Entonces ellos dicen que su corazón, dice, desfalleció. Y desfalleció es que tenían temor. Ellos estaban temerosos del Dios grande y poderoso, que era ese Dios de Israel. Como el Señor hizo que el agua de la peña también, ¿verdad?, saliera. Como el Señor dice que siempre les proveyó lo necesario. Dice que aún el calzado y su ropa, dice, no envejecieron. Y esas son cosas tan grandes que en nuestra manera de pensar nosotros diríamos: ¿cómo es posible eso? Pero recuérdese que para lo que es imposible para usted y para mí, para Dios, todo es posible. Así que cuando nosotros empezamos a ver esas maravillas, hermanos, por eso mire, la palabra de Dios, yo no sé, la palabra de Dios, cuando usted la empieza a leer, empieza a escudriñar y usted empieza, hermanos, a comer de este rollo, en verdad dice que el Señor empieza a actuar en nosotros, en nuestro espíritu. El Señor empieza a vivificar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nos da aliento. Porque uno puede ver como un pueblo que sufría tanto, un pueblo que en verdad estaba cautivo. Fíjese, ¿cuántos años pasaron cautivos? Pasaron varios años, pero el Señor no se olvidó de ellos. El Señor siempre, dice que su pensamiento siempre estaba en ellos, pero al igual como usted y como yo, nosotros podemos estar pasando dificultades, pruebas, enfermedades, ¿verdad? Pero el Señor las conoce y el Señor no se olvida ni de usted ni de mí. Pero el Señor quiere que usted y yo clamemos, ¿verdad? Porque dice que el Señor, ¿qué pasó? Oyó el clamor de su pueblo. Ellos empezaron a clamar, ellos empezaron a decir: Señor, líbranos de esta cautividad. Por eso decía el salmista David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Entonces, cuando usted y yo empezamos a clamar, hermanos, cuando usted y yo empezamos a clamar a ese Dios tan grande y poderoso, el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta y se manifiesta en diferentes maneras, ¿verdad? Según sean nuestras necesidades. Yo estas 2 semanas que he estado, hermanos, ahí en la casa enferma, le doy gracias al Señor, porque ahí aún donde yo estaba le clamaba y decía yo: Señor, yo necesito, anhelo estar en tu casa. Porque, hermanos, no es lo mismo cuando usted le alaba a usted allá solas, que cuando viene aquí y usted se saluda con sus hermanos y usted se goza, como ahorita nos gozamos en la alabanza. Amén. Sentimos ese gozo, sentimos, hermanos, que la presencia del Señor llena este lugar, ¿verdad? Que la gloria del Señor se manifiesta en este lugar.
Entonces dice que a través de la alabanza se manifiesta la gloria del Señor, cosas grandes pasan y el Señor, Él se manifiesta también como el proveedor. Muchas veces cuando nosotros estamos en escasez, el Señor también se manifiesta de esa manera. Entonces esta gente dice que tenía temor, ellos estaban temerosos. Y aquí vemos que lo que ellos sentían era ese temor, pero el Señor dice que el Señor estaba ahí, atento al clamor, y el Señor dice que Él los libró a este pueblo. Vamos a ver aquí en Josué 5, 2, 3. No, primero vamos a ir a Segunda Crónicas. Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Y la palabra del Señor dice así. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, veréis cómo la salvación del Señor vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Que muchas veces estamos nosotros en esa pelea, en esa guerra, en esa lucha, ¿verdad? Pero que el Señor nos dice: no temáis, no temáis. Porque, hermanos, a veces tenemos temor a lo incierto. Tenemos temor a lo que no conocemos, a lo que no sabemos. Nos viene el temor, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy enferma, no sé no puedo trabajar, no sé cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer acá. Empieza a invadir y nos invade esos pensamientos que vienen de temor. ¿Qué voy a hacer? Pero hermanos, el Señor dice: estáos quietos, porque dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor nunca nos va a dejar desamparados. Él siempre va a estar ahí por nosotros y con nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Esas batallas que muchas veces, hermano, tal vez ni las hemos empezado a pelear y ya nos damos por derrotados, pero no. Sabemos que el poderoso está del lado de nosotros, como dice el canto. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor. No puedo cantar, pero así dice. Entonces, cuando lo cantamos, ¿lo creemos o nomás lo cantamos porque sí? Yo creo que lo tenemos que creer, pero si lo creemos también tenemos que vivirlo por fe, porque acuérdese que usted y yo vivimos por fe, ¿verdad? Nosotros vivimos en lo sobrenatural, porque si vivimos en lo natural, hermanos, como les decía hace rato, nosotros nos desalentamos, nosotros empezamos a desmayar y empezamos a decir: no voy porque el día está muy frío, mejor prefiero quedarme aquí en la casa tomando un chocolate. Pero no, acuérdese que el mejor alimento está en la casa del Señor, aquí donde el Señor dice que Él nos da ese alimento, ese maná. Y aún si nos gusta la carne, pues como aquellos, dice que hasta las codornices les envió, ¿verdad? Y entonces dice que, acuérdese que cuando nosotros vamos a la batalla, el Señor, hay una cosa poderosa. Él nunca nos envía solamente ve a la batalla y que la envía usted sin nada. No, el Señor dice que Él siempre nos va, antes de cualquier pelea, Él siempre nos va ¿cómo sería la palabra que yo les pudiera decir a ustedes? Sí, el Señor siempre, Él nos va a preparar, Él nos va a dar. Por eso dice que Él nos ha dado armas que no son carnales, ¿verdad? Y sino que son poderosas en Cristo Jesús para que toda fortaleza caiga en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos siendo preparados, por eso es que precisamente muchas veces
es cuando nos vienen todas estas dificultades, problemas, necesidades, enfermedades, pero ahí donde el Señor está actuando en nosotros. Porque cuando nosotros, todo está muy tranquilo, todo está muy en paz, que yo tengo salud, que yo tengo dinero, que yo tengo todos los recursos, déjeme decirle que, pues yo no le voy a decir que no nos postramos delante del Señor, pero cuando usted está verdaderamente ahí en el fuego, cuando usted está ahí verdaderamente ahí en la batalla, ahí es donde usted se postra, dice, con un corazón contrito y humillado, y usted empieza a clamar, y usted empieza, Señor, ayúdame, Señor, mira, yo no puedo sola, Señor, sáname, Señor, provéeme. Yo creo que, yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, y es el tiempo en que cuando más clamo, porque yo sé lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces este pueblo dice que, por eso el Señor dice que Él los estaba preparando, y dice que ahí en Josué 5, 2, 3, vamos a ir ahí a Josué 5, 2, 3, le dijo el Señor, dijo, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Este era un pacto que el Señor ya había hecho, ¿verdad?, con su pueblo desde principios. Y no es de que los iba a hacer circuncidar por segunda vez, sino que muchos de ellos no estaban circuncidados, ¿verdad? Muchos de ellos, dice que todavía no estaban circuncidados, y el Señor era lo que pedía, que los prepucios fueran, ¿verdad?, quitados. Y entonces, cuando el Señor le dice a él, le dice a Josué, hazte cuchillos, era porque el Señor quería preparar ese pueblo. Y eso a mí me habla de que el Señor estaba pidiendo nuevos pactos, un nuevo pacto. Porque nosotros muchas veces, hermanos, las cosas, como dicen, aún hasta el agua que está estancada ahí, dice que con el tiempo ya no sirve, ¿verdad? Y muchas veces así también nosotros, nuestras plumas empiezan a envejecer, el pico se empieza a doblar, y nosotros venimos pero como con una inercia ya a la iglesia, hermanos, ya no venimos con ese anhelo, ya no vamos anhelando, esperando nuestro milagro. Nosotros creemos que ya no hay milagros, nosotros ya no creemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, que Él no cambia. Nosotros creemos que el Señor no puede hacer prodigios y milagros en este tiempo. Nosotros estamos, hermanos, nomás solo venimos aquí a la expectativa, pero nada más me siento, canto y me voy igual como vine. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos nuevos pactos, que nosotros renovemos en verdad, como dice, verdad, otra vez, que nos volvamos al primer amor, como le decía a esta iglesia. Ahí en Apocalipsis le decía, has perdido tu primer amor. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Eso es lo que esto se viene a hacer como nada más como una religión, hermanos. Voy a la iglesia, pero nada pasa, no alabo al Señor, no le glorifico, no le exalto. Estamos aquí, hermanos, callados, que les aseguro que pasa una mosca y todos la podemos oír del silencio que hacemos, ¿verdad? Pero no, este es el lugar donde nosotros, hermanos, podemos alabar, podemos glorificar el nombre del Señor. Aquí es donde se necesita que nosotros le exaltemos, que nosotros le glorifiquemos, y que nosotros, hermanos, con esa fe, como les decía anteriormente, que esa fe de nosotros cada día esté puesta, que cada día crezca, que cada día nosotros le creamos al Señor, que creamos que aún este tiempo el Señor hace maravillas, hace milagros. Yo no sé si a usted el Señor no le ha hecho nada, yo no sé si usted no ha recibido nada del Señor, ¿verdad? Pero yo, déjeme decirle que yo sí he recibido grandes maravillas de parte del Señor.
he visto su mano, he visto sus grandezas, he visto su poder en mi vida, en la vida de los míos y aún en la vida de ustedes, ¿verdad? Porque nosotros somos esos intercesores que nosotros estamos, hermanos, ahí puestos a la brecha. ¿Para qué? Para orar los unos por los otros, ¿verdad? Viendo la necesidad, porque ese es el amor de Dios, el amor ágape es de que no busco lo mío propio, sino el bien de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ellos estaban, dice, preparando, porque dice que cuando ellos fueron circuncidados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a usted le hacen una operación? Usted está débil, usted está postrado en cama porque usted no puede moverse, ¿verdad? Así estaba este pueblo también, después de la circuncisión dice que ellos estaban así. Pero el Señor los tenía rodeados, hermanos. ¿Por qué? Ellos no tenían el temor de que vinieran los enemigos a atacarlos, porque si recordamos en el capítulo 1 dice que estos reyes estaban temerosos, ¿verdad? Ellos tenían temor de que los israelitas tenían un Dios que los cuidaba, un Dios que los guardaba, un Dios que estaba ahí por ellos. Entonces, dice que ellos no se animaban a acercarse, y el Señor los guardó a ellos mientras ellos se recuperaban de todo eso. Así el Señor muchas veces cuando nosotros, hermanos, nos estamos recuperando, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Él está ahí con cada uno. Y vamos a ir aquí a Deuteronomio 10, 16. No, perdón, primero vamos a ir a Éxodo 19. Éxodo 19. Sí. Amén. Y el Señor le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo el Señor? ¿Verdad? Que se santificaran, que se santificaran. Y ahora el Señor es lo mismo que nos pide, hermanos, que nosotros también nos santifiquemos. Por eso dice que les pidió que lavaran sus vestidos, ¿verdad? Y es lo mismo que el Señor nos pide en este tiempo también, que nosotros nos santifiquemos de día a día. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos está preparando, hermanos, para algo grande, el Señor quiere que su iglesia, porque Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque dice que no, el Señor ama al pecador, mas dice que el pecado, Él no puede ver el pecado, ¿verdad? Y por eso el Señor hoy nos demanda a nosotros, como iglesia, como familia, como individuales que somos, que cada uno nos santifiquemos, hermanos. Yo no sé cuál sea la debilidad de cada uno, porque déjeme decirle que cada uno tenemos debilidades. Cada uno tenemos, como dicen, un talón de Aquiles, y el enemigo lo conoce. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y por ese lado nos ataca muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, por eso dice, santifícame, Señor, en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de escudriñar su palabra, porque la palabra dice que es como espada de dos filos, ¿verdad? Y una espada no te acaricia. Una espada dice que viene y te va a quitar todo aquello que no sirve, como cuando estamos limpiando un pedazo de carne que vamos a cocinar, ¿verdad? Que le quitamos todo aquello, todos los cueros, todo aquello que no es bueno. Así el Señor tiene que limpiarnos, hermanos, a través de su palabra bendita, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que esa palabra no me gustó, esa palabra me molestó, esa palabra. Pero hermanos, yo comentaba hace ratito con el hermano Héctor, yo le decía, hermano, cuando usted tiene una herida, cuando hay una herida, usted le pone sal y limón, ¿usted qué va a sentir? Va a sentir, no le va a gustar, claro que no le va a gustar, porque va a traer ardor, va a traer dolor. Muchas veces así es, hermanos.
Cuando nosotros estamos en una debilidad, ¿verdad? Cuando nosotros hay áreas que en verdad no le hemos entregado al Señor. Y la palabra viene y nos molesta. Nos molesta, claro que sí, porque ¿por qué? Porque nos está limpiando, pero el Señor dice que Él quiere limpiarnos. Él quiere que cada uno de nosotros, dice, Él no quiere que ninguno nos perdamos, más que todos vayamos al arrepentimiento, porque Él dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que ninguno nos quedamos, hermanos. Y qué maravilloso va a ser ese día. Imagínense que ahorita venga el Señor y nos arrebate allá. Qué glorioso sería que nadie nos quedemos aquí. Pero será triste cuando en verdad, imagínense que venga el Señor y se fueron 2 o 3 y los demás. Pero ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros. Buscar cada día la excelencia. Buscar cada día el rostro del Señor. Porque yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar. Yo aquí no me quiero quedar. Yo le digo, Señor, aunque yo sé que va a haber una segunda oportunidad, pero yo le digo, Señor, ahora este es el regalo que tú nos has dado. Es un regalo inmerecido que nada nos cuesta, hermanos, nada nos cuesta, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno que cada uno de nosotros no le demos cavidad al enemigo, que esas áreas donde está la debilidad, nosotros la pongamos delante del Señor. Señor, mira, esta área débil la que yo estoy batallando, Señor. Yo no quiero, Señor, vivir una vida hipócritamente delante de ti. Yo no quiero aparentar, Señor, que yo estoy bien delante de ti cuando sé que todavía estoy batallando dentro de mi ser. Y acuérdese que para el Señor no hay nada imposible. El Señor todo lo limpia, el Señor todo lo perdona. El Señor quiere de nosotros, en verdad, que vengamos al arrepentimiento, porque dice que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Entonces, dice que cuando ellos estaban en la preparación, ¿verdad? Y después vino la renovación del pacto. Josué 5:10, vamos a ir a a Deuteronomio 10:16. Vamos a Deuteronomio. Y dice la palabra del Señor, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no seáis tercos. Entonces el Señor no quiere, hermanos, en verdad que nosotros, antes era el prepucio que circuncidaban, ahora el Señor, después de la gracia, el Señor quiere que nosotros circuncidemos, pero el corazón. Cuando estamos hablando de una circuncisión, quiere decir que humillados, que nos humillemos delante del Señor, ¿verdad? Que nuestro corazón esté en verdad cuando algo hacemos, hermanos, porque miren, no somos perfectos, pero tampoco usemos esa palabra para que nosotros nos escudemos para pecar, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que no somos perfectos. No es que somos perfectos, pero tenemos que buscar, dice, por eso dice, parecernos más a Cristo. Por eso dice que somos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos las huellas y las pisadas del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros cada día tenemos que ir ante el Señor. Y dice ahí en Josué 5:10, dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los 14 días de la Pascua es un símbolo de la protección divina. Dice que a los 14 días del mes celebraron la Pascua, dice, en los llanos de Jericó. Entonces la Pascua significa una protección divina. Ellos estaban celebrando la Pascua. ¿Celebrando qué? Celebrando que el Señor los había sacado de la cautividad. Celebrando, es como usted y yo cuando celebramos, ¿verdad? De que el Señor nos sacó, hermanos, de Egipto, de aquel mundo que en realidad no nos trajo nada bueno. Y ahora nosotros, por eso celebramos, por eso ahora nosotros nos gozamos en Cristo Jesús, porque sabemos que ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor ahora ya, usted y yo ya no somos los mismos que cuando comenzamos, ya no, porque
si antes había un mal hablar en nosotros, ahora el Señor ha puesto nuevas palabras. Dice que Él nos ha dado nueva identidad. Ahora el Señor, por eso dice que antes hasta el nombre les cambiaba. Imagínense, a Jacob le puso Israel, porque los nombres decía que era tramposo, ¿verdad? El nombre de Jacob, que era usurpador. Pero el Señor tuvo que cambiar el nombre, y así muchas veces el Señor nos ha sacado de ahí, y ahora el Señor nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Y vamos a ir a Éxodo 12, del 11 al 13. Y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Todos los que marcaron sus puertas con la sangre del cordero no fueron tocados por mortandad. Así nosotros, hermanos, estamos nosotros lavados con la sangre de Cristo Jesús. Ahora tenemos salvación, una salvación que el Señor nos ha dado, que ahora, por eso dice la palabra, ninguna arma forjada que se quiera levantar en contra de nosotros pueda prosperar. ¿Por qué? Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. ¿Usted lo cree? Dele un fuerte aplauso entonces a Cristo Jesús, hermanos, porque nosotros tenemos que celebrar que el Señor, Él les dice que hace vallado alrededor de nosotros, que Él nos cuida. Mire, pasó la mortandad esa que miramos del COVID. El Señor nos guardó. Amén. Nos guardó. El Señor cuidó de cada uno de nosotros, cuidó de nuestras familias. Y eso es para que nosotros nos gocemos, hermanos, porque muchas familias tuvieron pérdidas. Muchas familias, en verdad, muchos de ellos murieron, pero el Señor siempre guarda a su pueblo. Nosotros somos ese pueblo, hermanos, que el Señor ha escogido, que ha pagado un precio alto, la sangre de Cristo Jesús, para que ahora nosotros podamos gozar de las bendiciones, que ahora nosotros podamos en verdad estar más que agradecidos por todo lo que el Señor ha venido a hacer. Y vamos a ver ahí en Josué 5:14. Y dice la palabra del Señor, dice: no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Muchas veces el Señor así se nos presenta a nosotros, hermanos, como el ángel de Jehová. Se nos presenta el Señor y nosotros, hermanos, tenemos que postrarle, porque dice: a su presencia, ¿verdad? Tenemos nosotros que doblar nuestras rodillas, postrarnos en humillación, decirle al Señor: ahí donde estamos, Señor, tú eres el que me guarda. Porque dice que nosotros, a la presencia del Señor, hermanos, nosotros este cuerpo no puede soportar. Este cuerpo, dice, cuando el Señor se presentaba, dice ahí que Juan dice que se postró. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor, hermanos, es tan fuerte muchas veces que nosotros, este cuerpo humano, no podemos. Cuando nosotros estamos aquí reunidos y sentimos la presencia del Señor, muchas veces nos hace llorar, muchas veces la presencia del Señor nos hace temblar, como dice un canto. Y este cuerpo toma diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque Él es tan santo, Él es tan puro. Hermanos, que nosotros no podemos, ¿verdad? Con esta humanidad.
Porque acuérdense que mientras estemos en esta tierra, nosotros, ninguno vamos a ser buenos, ninguno vamos a llegar a la estatura hasta que el Señor, dice, hasta que seamos arrebatados allá en los cielos y el Señor nos transforme. Hasta entonces nosotros vamos a poder decir que el Señor ya hizo la obra perfecta. Y vamos a ir aquí a Deuteronomio 9:1, perdón. Y dice la palabra: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. El Señor, yo no sé qué le ha prometido a usted en el caminar de Él, pero el Señor nos ha prometido, hermanos, que nosotros, dice que nosotros vamos a estar siempre en esa batalla y que Él va a ir como gigante guerrero delante de nosotros peleando nuestras batallas. Pero el Señor también dijo: todo lo que vuestros pies pisaren, dice, ¿verdad? Dice que nosotros lo poseeremos. Y si muchas veces no lo hacemos, hermanos, como vuelvo a repetir, por la falta de la fe que nosotros tenemos, porque nosotros no le creemos al Señor, no creemos en su palabra. Nosotros muchas veces necesitamos ver manifestaciones. Nosotros necesitamos muchas veces ver cosas, hermanos, para creer. Como Tomás, que dijo: no creo, yo no creo que el Señor haya resucitado hasta que yo no ponga mis dedos en sus ahí donde estaban las marcas de los clavos. Muchas veces nosotros así también nos pasa como Tomás. Decimos: hasta no ver, no creer. Pero esto no se trata de ver, porque dijo el Señor, ¿verdad? Que porque no vieron y creyeron, dijo, de nosotros como gentiles. Porque nosotros no lo vemos, pero ¿qué pasa? Lo sentimos, ¿verdad? Usted y yo sentimos al Señor en nuestro corazón. Sentimos como el Señor muchas veces viene y nos levanta. Y Él nos hace muchas veces caminar, como les digo, en lo sobrenatural. Y Josué y el pueblo, dice, ellos iban, recuérdense que este pueblo iba a conquistar a Jericó. Ellos querían entrar a ese pueblo de Jericó. Pero ¿qué pasaba en Jericó? Dice que esas murallas estaban, dice, nadie podía entrar y nadie podía salir. Era una gran fortaleza que el rey de Jericó se sentía muy seguro, porque él decía: ¿y quién podrá derribar estas paredes? Nadie, ¿verdad? Pero sabemos que el poder de Dios, hermanos, para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Y cuando este pueblo, dice, cuando llegó ahí, dice ahí en Josué 6:1, dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por miedo a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Imagínense, así nos está diciendo el Señor ahora: yo he entregado ese problema en tus manos. Esa enfermedad yo la he puesto a la planta de tus pies. El Señor nos está hablando, hermanos, porque nosotros necesitamos, en verdad, necesitamos volver a renovar esos pactos, volver a creer, hermanos, que nuestra fe sea una fe inquebrantable, que no importa lo que venga, no importa lo que nosotros estemos pasando, que nosotros le creamos al Señor, que Él es fiel. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor, Él es fiel y verdadero. Nosotros muchas veces, prometemos y no cumplimos, pero el Señor nunca. Cuando Él promete, Él lo cumple. Su palabra es verdad. Y dice que estos soldados marcharon alrededor de la ciudad. Y le dijeron: así marcharéis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra,
El pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Imagínense. Si fuera por gritar, nosotros, hermanos, no podríamos derribar nada. Porque estamos tan callados, en verdad. Nosotros, que nos dijeran, vamos a marchar y ustedes van a gritar y a ese grito unísono van a caer estas paredes. ¿Ustedes creen que lo podríamos hacer? ¿Sí lo creen? ¿Sí? Sí, hermanos, porque mire, cuando el Señor pelea nuestras batallas, nada es imposible. Todo es posible para Dios. Le dijo el Señor a Marta, 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 si crees verás la gloria de Dios. Nosotros veríamos la gloria de Dios, hermanos, si nosotros creyéramos, si nuestra fe estuviera bien puesta en el Señor. El Señor, miren, ya hubiera hecho grandes maravillas y cosas en nosotros, y sin embargo las está haciendo, a pesar de que nosotros muchas veces, hermanos, dejamos de creer. Pero este es el día. El Señor quiere derribar esos muros. El Señor quiere derribar esas fortalezas. El Señor quiere que hoy ese problema se vaya. Yo no sé qué sea tu problema. Tal vez es un problema económico. Será un problema legal. Tal vez es un problema familiar. Problema en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cuál es el problema que estás pasando ahora? ¿Será una enfermedad que has batallado por tiempo y no ves la sanidad? ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado, Señor, por qué no veo yo que esta fortaleza cae? ¿Nos hemos examinado nosotros íntimamente? Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, mira mi corazón, Señor, examíname. Y aún de los pecados que no me acuerdo, perdóname. Porque a veces somos tan rápidos para olvidar, pero dice que el Señor no olvida. Pero si nosotros cuando vamos ante Él y le decimos, Señor, examíname y límpiame, el Señor lo hace, hermanos, el Señor lo hace. Porque el Señor está atento al clamor de su pueblo. Así como cuando este pueblo clamó y le pedía al Señor, Señor, sácanos de esta esclavitud. El Señor oyó y mandó, dice, a Moisés, mandó a este varón para que él fuera el líder y que pudiera sacar a este pueblo. El Señor así también lo puede hacer con nosotros, hermano. Él puede mandar un ángel. Acuérdense que dice que el Señor usa hasta una persona impía para bendecir a sus hijos. Y entonces, pero es cuestión de creerle al Señor. Es cuestión de que nosotros en verdad le digamos, Señor, estaré haciendo la voluntad, estaré haciendo lo que tú me pides a mí. Y por último dice en Josué 3:11 del 13, el arca del pacto de toda la tierra pasará el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se mojen en la corriente del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán y formarán un muro. Imagínense. Entonces el Señor abrió ese mar. Dice ese canto de yo ya no tengo más temor, dice, abriste el mar para que yo pasara. El Señor hoy está abriendo ese mar, hermanos. Si usted lo empieza a visualizar con los ojos de la fe, cierre sus ojos. Usted visualice cómo se abre ese mar para que usted hoy pueda pasar, para que usted hoy pueda caminar en fe. Oiga lo que le estoy diciendo, caminar en fe. Para que cuando nosotros caminemos en fe, esa agua se va a dividir. Nosotros vamos a pasar en seco. Dice, nuestros pies no se van a mojar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nada podrá dañarnos, hermanos. Que nada
nos puede vencer, porque el vencedor está con nosotros, porque Él está con nosotros. Él es escudo alrededor de nosotros. Dice que Él nos pone como ciudad amurallada nosotros aquí. Mire, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, Él nos provee, Él nos sana. Imagínense, dice que Él nos provee de favores y misericordias. Así que usted ahí donde está, usted analice, dígale, Señor, ¿cuál es el área que hoy yo tengo que entregar? ¿Qué es el área, Señor, que hay en mi vida por la cual yo no he visto que ese mar se divida, Señor, y yo pueda pasar en seco? ¿Por qué, Señor, he estado batallando y batallando con esto y no puedo, Señor, no puedo? Porque recuérdese que con nuestras fuerzas nunca vamos a poder, nunca, nunca. Pero dice que con su Santo Espíritu, dice que todo lo vamos a poder, en Él vamos a poder vencer todo temor, toda circunstancia, todo dolor, el Señor lo va a sanar. ¿Por qué? Porque Él dice que Él da la medicina, Él es la medicina para nuestro dolor. Él es el que conforta mi alma, dice ahí el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar, junto a corrientes de agua. Imagínense, el Señor, Él nos está prometiendo, hermanos, Él nos está prometiendo una vida en verdad que nosotros la podríamos tener, pero muchas veces por nuestra falta de fe no la obtenemos, porque el Señor está dispuesto. Mire, el Señor, Él está presto. El Señor, yo no sé, como le decía hace rato, yo no sé si usted ha visto las maravillas, pero déjeme recordarle otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínense qué hermoso que el Señor es nuestro pastor, que Él nos pastorea. Él nos quiere llevar a esas aguas, hermanos, esas aguas que dan vida, esas aguas que dan vida y vida eterna. No del agua que tomamos aquí, porque esta agua la tomamos y al ratito tenemos sed. Pero esa es un agua que nos deleita, hermanos. Mire, que cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, vengamos con ese gozo. Que cuando nosotros vengamos a su casa, vengamos con esa disposición. Que cuando nosotros vengamos a este lugar, esperemos ver las maravillas y las grandezas. Porque Dios, Él no muda, hermanos. Él es el mismo. Él hace las grandezas y las maravillas. Y si nosotros lo creemos, cosas grandes sucederán. Cosas grandes nosotros veremos, hermanos. Cosas que, como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque sabe que en el Señor hay cosas ocultas, pero el Señor todavía no nos las ha mostrado. ¿Por qué? Porque todavía no estamos nosotros, todavía no estamos listos. Porque todavía muchas veces, como les digo, nuestra fe todavía está tambaleando, ¿verdad? Porque nosotros todavía nos falta creerle que Él es el Todopoderoso, que Él es el gran yo soy. Ponga el canto, hermano. Y usted, como le digo, ahí donde está usted, reflexione y dígale, no se vaya de este lugar, hermano, no se vaya de este lugar con las mismas cosas como usted vino. Esta tarde usted puede decirle, Señor, yo te entrego esta área,
porque muchas veces no la queremos ni decir, y está bien, usted no la tiene que decir, pero usted tiene que ir ante el Padre, y ante Él usted decirle: Señor, mira, Padre, yo batallo aquí, pero yo sé que usted, Señor, es poderoso. Dice que iba Pablo, cuando dice que vino una luz, y dice que vino y el Señor dice que lo tumbó de aquel animal que iba, no se sabe si era caballo o camello, pero fíjese, él iba con una disposición de acabar con los cristianos, pero el Señor vino y cómo lo transformó y cómo cambió a este hombre. Él era perseguidor, pero el Señor después lo convirtió a un hombre temeroso de Él. El Señor, hermanos, para Él no es imposible que nos pueda cambiar. No es imposible que Él nos pueda sanar. No es imposible que el Señor pueda hacer que tu matrimonio reviva. No es imposible que esa enfermedad no se vaya. No es imposible que ese dolor que hay ahí dentro de tu ser no se quite, esa angustia, ese temor. No es imposible que esa debilidad el Señor no la pueda quitar. Cuando nadie fijó sus ojos, tú lo fijaste. Sí, Señor. Aleluya. Tú pasaste. El Señor está aquí en este lugar, hermanos. El Señor es grande y maravilloso, poderoso. Él es Jehová Rafa, el que sana nuestras dolencias.